Where you, ba-da-da, ba-da-da-da-da. Where you, ba-da-da-da-da. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Comentario aquí en Segundo Paso con Osur, un programa de análisis, de opinión sobre hechos, sobre noticias, sobre procesos políticos internacionales. Hace pocos días hablábamos por este mismo portal sobre las manifestaciones en Kazajstán. Hoy, con el paso de los días, con mayor información y mayor claridad de lo que está aconteciendo, podemos hablar que Kazajstán está bajo el fuego desestabilizador. Los archiconocidos y mediáticos procesos golpistas, conocidos como revoluciones de colores, parecen ser el marco en que se desenvuelven los acontecimientos en Kazajstán, sometido a una política desestabilizadora y similar a aquellos acontecimientos vividos en lo que se denominó en los espacios postsoviéticos, Bielorrusia, Georgia, Kirguistán y Ucrania, entre otros, como revoluciones de colores, ¿no? Destinados a acercar a Rusia en sus proyecciones fuera de sus fronteras. Kazajstán es un país ubicado estratégicamente en la zona de Asia Central, dotado de un enorme territorio, el noveno más grande del mundo, y con solo 20 millones de habitantes. Es un corredor estratégico entre Asia Occidental, el Cáucaso y Asia Oriental, miembro de diversas organizaciones internacionales, un país que ha sido muy pragmático en función de sus relaciones internacionales. Allí se ha encontrado, por ejemplo, el cosmódromo de Baikonur, además de haber sido un sitio de pruebas nucleares en Semipalatinsk. Cuenta con enormes reservas de gas y petróleo. En el caso del petróleo, 30.000 millones de barriles de reserva, además de ser el principal exportador mundial de uranio, con reservas de wolframio, zinc y plata. En este país, hasta principios de enero de este año 2028, poco se conocía desde el punto de vista internacional, ¿no? Se encontraba fuera de los radares internacionales en materia de conflictos, aunque periódicamente había tenido manifestaciones sociales en procura de mayor apertura política, para evitar la corrupción, denunciarla y transitar hacia un modelo menos centrado en la figura de su primer presidente Nursultán Nazarbayev. Esto tras su independencia en el año 1991 de la ex Unión Soviética. Comienza el año 2022 y Kazajstán aparece en las primeras planas de las noticias internacionales con acontecimientos explosivos. Los habitantes de la ciudad de Chanausen y Aktau, situadas en la región de Mangistó, a orillas del mar Caspio, que es donde se genera la producción petrolera y de gas de Kazajstán, salieron a las calles a protestar por el alza en el precio del gas licuado. Decisión que el gobierno, presidido por el actual mandatario Kassym-Jomart Tokayev, explicó a través del Ministerio de Energía que los precios se iban a comenzar a fijar en función de la oferta y la demanda en bolsas electrónicas. Y por eso subía. La explicación no surtió efecto y junto a la movilización de los habitantes del oeste del país, en esa zona ribereña al mar Caspio, se sumaron las ciudades de Almatí, Karaganda y su capital, Nur Sultán, en honor a Nazarbayev, la ex Astana. Ante eso, el gobierno echó marcha atrás y dijo no va el aumento en el precio del gas licuado. Y ordenó, al principio de las movilizaciones, crear una comisión para estudiar la situación, señalando además o dando un mensaje vía Twitter que los manifestantes debían actuar con responsabilidad y mostrarse abiertos al diálogo. Las protestas, sin embargo, se masificaron, adquiriendo rápidamente una violencia que aceleró por parte del gobierno la declaración del estado de sitio. Lo que en principio podemos definir como una protesta económica, se transformó progresivamente y con enorme desenfreno en la irrupción de reivindicaciones políticas y exigencias antigubernamentales, con demandas también muy sui generis, ¿no? Como por ejemplo establecer la poligamia, prohibir el casamiento entre connacionales kazajos y extranjeros y salir de la zona de cooperación económica euroasiática, lo que ya fue generando algún grado de sospechas por dónde venía la mano. La respuesta del gobierno aún hoy sigue siendo reactiva, cuestión que significó, como medida paliativa, establecer la salida del primer ministro Askar Mamin, siendo sustituido por Alijan Ismailov. Se incluyó incluso en el cese de funciones gubernativas al presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Kazajstán en manos del influyente expresidente Nursultán Nazarbayev,
quien hasta su salida como presidente el año 2019 había logrado mantener una política internacional absolutamente pragmática, con excelentes relaciones con Estados Unidos, aliado estratégico incluso de Washington cuando éste intervino en Afganistán en el año 2001, además de conformar con Rusia y China profundos lazos económicos y políticos. Tampoco la salida de lo público en Azerbaiyán logró aplacar los ánimos y demandas de cierta parte de la ciudadanía, que incrementó su salida a la calle y la violencia de sus demandas. El panorama se encendió. Muertos, heridos, detenidos, quema de edificios de gobiernos, asalto a armerías del ejército, cuerpos de seguridad, ataques a cuarteles policiales. La escalada de las marchas significó incluso decenas de muertos por parte de los manifestantes, como también de parte de los cuerpos de seguridad, que ya llevan una veintena de bajas, entre ellos, según informa el gobierno, muchos descuartizados. Las preguntas, las interrogantes que surgen frente a la violencia observada, comienzan a surgir. ¿Puede ser que un alza de costo en el gas en un par de días, que se frena esa alza, puede generar tal ola de indignación, o se puede hablar también de intereses ajenos en este proceso que ha aprovechado la coyuntura para llevar adelante un plan preconcebido? Hay un interrogante. ¿Hay un plan preconcebido que encontró en la medida del gobierno de alzar los precios del gas la excusa perfecta? Sin duda encontramos múltiples ejemplos en nuestras sociedades de este tipo de manifestaciones, hasta hacer explotar las demandas insatisfechas, necesidades ocultas por años de falta de participación y alejamiento de las necesidades de nuestros pueblos, por la corrupción. Pero, en el caso de Kazajstán, invito a ustedes como televidentes, como también he invitado a los lectores, a considerar ciertos aspectos geopolíticos y económicos de importancia. Primero, la ubicación estratégica de Kazajstán. Emplazado en un cruce de oleoductos, gasoductos, constituido este país centroasiático en un territorio dotado de enormes recursos petrolíferos y gasíferos en la zona del Mar Caspio. Segundo, Kazajstán es un país de enormes dimensiones, que tiene por límites a potencias de características de la Federación Rusa, con quien mantiene estrechísimas relaciones, junto a la República Popular China, con quien comparte membresía en la Organización de Cooperación de Shanghái y con quien tiene proyectos multimillonarios en la zona este de Kazajstán. Estamos hablando de proyectos que ya están en ejecución, como el puerto seco de Kogor, que significa el uso de miles de kilómetros de línea férrea y miles de kilómetros de autopistas que van desde el Mar Amarillo hasta el Mar Báltico. Es un país ribereño, además del Mar Caspio, compartido con países como la República Islámica de Irán, con Rusia, Turkmenistán, Azerbaiyán. Tercero, sumemos a lo mencionado el hecho de las inversiones multimillonarias que el gobierno kazajo está implementando con Turquía, cuyos afanes de ampliar su grado de influencia es conocido y visibilizado. Por ejemplo, con Azerbaiyán, a quien Turquía apoyó en su guerra de recuperación de los territorios de Nagorno-Karabaj, ocupados por Armenia desde el año 1992 en la zona del Cáucaso Sur. Una Turquía que ha firmado convenios en amplias ramas de la economía kazaja, incluyendo el energético. En cuarto lugar, la presencia de multinacionales estadounidenses como ExxonMobil y Chevron, con inversiones de centenares de millones de dólares precisamente en la zona donde comenzaron las protestas. Empresas multinacionales que siempre han llevado consigo la sospecha de combinar sus negocios con acciones desestabilizadoras, para ampliar así su base de influencia en el tema hidrocarburífero. Lo hemos visto en múltiples partes del mundo. El quinto elemento adquiere relevancia si tomamos en consideración el actual escenario de confrontación entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, contra Rusia, en una política belicista a partir de la alianza tejida por este organismo político militar occidental con el gobierno ultranacionalista de Ucrania, que ha tensionado en forma muy peligrosa el panorama político y militar en la frontera occidental de Ucrania, que va desde los países bálticos hasta Ucrania misma. Y eso sin duda implica que la OTAN tenga en mente la posibilidad de profundizar sus acciones al corazón de Asia Central, en la frontera más profunda de la nación euroasiática,
Una Rusia que ha movido sus fichas por orden de su presidente Vladimir Putin en orden a contrarrestar cualquier amenaza a lo que considera sus líneas rojas, que no deben ser cruzadas y que podrían tener influencias negativas en otros países del área. Rusia sabe bien que la caída de Kazajstán puede influir en Kirguistán, en Turkmenistán, en Uzbekistán, puede influir en el Cáucaso Sur. Por tanto, no está dispuesto a aceptar la dinámica intervencionista de la OTAN. Frente a los temores más razonables por parte de Moscú respecto a que Occidente, liderado por Washington, y su política hostil contra Rusia, está utilizando el tema kazajo para ampliar así la base de amenazas al espacio postsoviético, para tener entonces base su política antirrusa. Y resulta evidente que la caída probable o improbable, dependiendo de lo que suceda, con la intervención de Occidente por una parte y la defensa del gobierno kazajo por parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, donde está Rusia, se puede generar o un vacío de poder o definitivamente el afianzamiento de la administración de Tokayev. Estamos hablando de una reedición de lo que los medios de desinformación occidentales suelen denominar en forma poco original como revoluciones de colores. La misma República Popular China declaró que el gobierno kazajo cuenta con su apoyo ante lo que Beijing denominó los intentos de fuerzas foráneas por provocar disturbios y orquestar una revolución de color, así como perjudicar las relaciones amistosas entre Beijing y Astana. Con el apoyo de Rusia, el apoyo de China, con la intervención de apoyo al gobierno kazajo por parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, indudablemente se afianza el poder de Tokayev. Lo que percibo, en definitiva, estimados amigos y amigas, es que aquí hay una matriz conocida de desestabilización. La hemos vivido en Latinoamérica, con Venezuela, con Nicaragua. Se vivió también en Europa con Ucrania en el año 2014, que generó el derrocamiento de Víctor Yanukovych, el presidente, y un acercamiento de Ucrania hacia Europa. Se ha vivido en Bielorrusia también y ahora Kazajstán. Todo esto en momentos de profunda tensión entre la OTAN y Rusia y con declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respecto a recuperar Crimea, ¿no? Aquí hay miles de millones de dólares que han corrido como ríos de apoyo a la desestabilización, no solo los países como Ucrania, Bielorrusia, Kirguistán, que se lo he mencionado, sino también están saliendo a la luz los apoyos de la CIA, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, la Fundación Nacional para la Democracia, la NED por sus siglas en inglés, que fue fundada en el año 1983 para establecer como parámetro y referencia la democracia liberal norteamericana en los países del mundo. El objetivo de cada una de estas organizaciones, que están dotadas de enormes y generosos fondos, son propiciar políticas pro-norteamericanas, pro-empresas norteamericanas. Lo que está sucediendo en Kazajstán es ataques terroristas. Lo que está sucediendo en Kazajstán es la puesta en escena de procesos desestabilizadores que ya hemos conocido. Por ello, el gobierno kazajo está llamando a no caer en las provocaciones. Ha dado a entender que existen sectores dentro y fuera del país que responden a un guión que no es kazajo y que responden más a intereses políticos, geopolíticos, económicos y hasta militares, cuya trazabilidad la podemos llevar hasta Europa y Washington, y que sin duda tiene también elementos internos, vinculados a intereses con empresas transnacionales e incluso de países que se consideran amigos, como es el caso turco. Pues también surge la pregunta, ¿por qué subir los precios del gas licuado en un país productor de petróleo y gas, que exporta y por tanto sus exportaciones, en lugar de unas pocas migajas que podría haber reunido en el plano interno, podría multiplicarlo en cientos de millones de dólares vendiéndolo en el exterior, sobre todo con la crisis de gas que vive Europa? Lo que ha salido aquí es un interrogante y la necesaria respuesta de si acaso se pretendía permitir la entrada de capitales externos, turcos por ejemplo, país con el cual Kazajstán ha firmado multimillonarios acuerdos dentro del llamado Plan de Sinergia. Existe también, es otro interrogante, un plan trazado en los gabinetes político-militares de la OTAN para generar complicaciones entre Kazajstán y sus vecinos en un marco regional conflictivo
y que ha tenido su excusa perfecta con esto de elevar el precio del gas? Son interrogantes que es necesario resolver porque permite ver entonces cómo se mueve el cuadro de influencias y de procesos desestabilizadores. Creo que aquí hay una gran crítica al gobierno kazajo. La labor de Zapa, como diría, ¿no?, con la Z española, que tuvo el gobierno norteamericano al llegar a acuerdos energéticos de defensa y de seguridad con el gobierno kazajo, nos hace pensar que en el escenario actual que viven las distintas zonas de Asia no se puede estar jugando estar bien con Dios y con el diablo. Hay que tomar posición. Y a mi entender, Kazajstán estaba jugando con fuego hasta que este se desató. Creo que el gobierno ruso ha actuado con prontitud y al mismo tiempo que definió las protestas en Kazajstán como un intento por socavar la integridad de este país, respondió positivamente a la petición del gobierno de Tokayev y enviar fuerzas militares de este tratado de seguridad colectiva. 3.000 efectivos rusos, 500 bielorrusos, 200 tayikos, 150 kirguises y 70 armenios que se están desplegando en Kazajstán como apoyo a las Fuerzas Armadas de este país en el restablecimiento del orden. Claro, saldrán las voces que dirán cómo intervienen las naciones extranjeras en un tema de autodeterminación, de integridad territorial y todos los conceptos que intencionadamente comienza a usar Occidente cuando es conveniente para ello. Aquí hay un tratado de seguridad colectiva en el cual participa Kazajstán, en el cual participan los vecinos de Kazajstán, que establece que ante peligros en la seguridad, la estabilidad, la integridad territorial y soberanía de los miembros de esta organización, se tomarían medidas urgentes de apoyo al o a los países en tal situación. Es así que se ha puesto en práctica esto. No es una invasión de Kazajstán, es un apoyo a la estabilidad de este país. A diferencia de las invasiones, las agresiones en Libia, en Siria, en Irak, en Afganistán, por parte de Occidente, que llegan a ese país, lo invaden, derriban los gobiernos, lo ocupan, explotan sus recursos naturales y luego de 20 años se van dejando al país peor de lo que lo encontraron. La situación en Kazajstán es tensa y se espera que el restablecimiento de la calma, no así la plena normalidad, porque esta va a demorar un tiempo, tomando sobre todo en consideración la fuerte crisis que ha significado para el país estos acontecimientos en materia de muertos, heridos, que son lo que hay que lamentar por sobre todas las cosas, también con destrucción de bienes e instituciones estatales, sumado a la presencia de tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que se han desplegado principalmente en Almatý. La rapidez de los acontecimientos, la fuerte respuesta del gobierno de Tokayev y el envío de tropas de pacificación de países vecinos señalan la importancia geopolítica y estratégica de Kazajstán, y que tanto Rusia como China no están dispuestos a que su zona de influencia genere dificultades para los planes de desarrollo político y económico de una vasta región donde Asia Central es la región bisagra. Organización de Cooperación de Shanghái, la nueva ruta de la seda, los acuerdos de cooperación entre Rusia y los países del espacio postsoviético son elementos que tanto China como Rusia van a cuidar, así sea que catalice aún más los problemas con los países occidentales y la OTAN. Estaremos atentos, es una noticia que está en desarrollo, pero que aquí en Segundo Paso Cono Sur los mantendremos informados. Muchas gracias.